Bueno, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien en este lindo día sábado. Ya gracias a Dios con un poco menos de humo en el ambiente. Así que hoy ya estamos respirando un poquito mejor. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en este día sábado a la segunda clase de nuestro curso de resolución de problemas de física. Eh, por ser nuestra segunda sesión, hoy nosotros continuamos con lo que es la parte de dinámica. Esta vez vamos a hablar de lo referente a trabajo y energía. ¿Qué tal, profe Freddy? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe Ramón, compañeros, y con mucho calor acá, pero menos que ayer, pero con mucho calor. Así Pero mismo. para sobrellevar, estamos bien. Bueno, hoy vamos a trabajar nosotros dos nada más, compañeros. En un momento más quizás se una con nosotros el profe Simón, pero él está haciendo otros trabajos con el Instituto de Formación Docente Ora Jiménez, con el cual nosotros estamos también trabajando con este curso. Así que el profe Simón se va a unir más tarde a nosotros. Eh, Profe Ramón, antes de empezar, yo quisiera decir, porque tenía problemas de señal, parece, a sí. los compañeros. Hay muchos compañeros que abonan, están haciendo sus giros, pero no se identifican. Necesitamos que envíe la foto de sus boletas de giro y sus nombres completos, por favor, porque llegan los giros, pero no identificados, ¿verdad? Y administrativamente el instituto solicita la identificación de cada alumno para que pueda estar en planilla. Y hasta hoy nos estaba diciendo que hasta hoy nomás, pero hay compañeros que pidieron prórroga. Hablábamos con la administración de Dora Jiménez y nos dio tiempo o chance hasta el lunes. Y así que, compañeros, por favor, si pueden ponerse al día aquellos que aún no lo están haciendo y aquellos que ya hicieron su giro y no están enviando sus boletas de identificación, por favor que envíen para que se le pueda ya tener como que ya deposito. Gracias, profe. Dale, profe, no sé si quieres poner después otra vez en el chat el número de celular, profe, que está manejando desde Voy a también. poner otra vez. Dale. Voy a Bueno, poner. el día de hoy, compañeros, vamos a trabajar, como ya les estaba diciendo, con la segunda parte de dinámica, esta vez trabajo y energía. La parte de trabajo y energía es una parte bastante tediosa de trabajar por el hecho de que todas las teorías que a veces manejamos o que se manejan en libros de base que se distribuyen en nuestro país tienen vastos errores. ¿Por qué le decimos esto? Porque nosotros al trabajar en la elaboración de los planes este año nos dimos cuenta de que gran parte de los materiales de distribución en nuestro país tienen muchos errores, específicamente en la parte de cinemática, mecánica y en la parte de energía. Son donde más errores de concepto se encuentran. No quizá por errores intencionales, sino errores ya debido a confusión en lo referente a la parte técnica de la materia y en lo referente a la parte conceptual. Nosotros tenemos una concepción traída desde Colombia, donde es uno de los países donde mayor tiene, o sea, donde tienen una mayor forma de trabajar en lo que es la parte de las ciencias básicas. Y en libros colombianos, por ejemplo, dan la pauta de que lo que primero tenemos que trabajar nosotros es la parte teórica, luego la parte experimental y por último la parte de resolución de ejercicios. A veces es complicado debido a nuestro poquísimo tiempo semanal que tenemos de trabajar con mucha teoría y nos basamos directamente en la resolución de problemas. Así que quizá ese detalle de la parte teórica es lo que a veces falta un poquito para poder ir mejorando lo referente a al estudio de la física a nuestros chicos, porque ellos son los que están recibiendo de nosotros nuestros conocimientos y a veces esa parte teórica en ellos es muy pobre, por decirlo así, por eso es que cuesta tanto trabajar con con la resolución de problemas. Eh, Muchos libros em, de varios autores, ya sea brasileros o peruanos, que son los de la región, al menos que tienen mejor calidad en esta área, hablan de el manejo correcto de la parte teórica. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la teoría también. Vamos a tomar gran parte de nuestro tiempo para hablar de la parte teórica. Bueno, entonces, vamos a empezar, así como ya les había dicho en la clase anterior,
yo quiero resolver con ustedes primeramente un ejercicio que quedó en el tintero el jueves anterior, y es un ejercicio de dinámica. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy sería trabajo mecánico, la parte de energía, donde hablaremos de cinética, potencial, energía mecánica y conservación de la energía. Bueno, para empezar, como les había dicho, quiero ponerme al día con ustedes en cuanto a la resolución de un problema más de la parte dinámica. No es un problema difícil, pero sí es un problema en el cual no se suele encontrar, o sea, un problema que no se suele encontrar de esta manera en los libros y donde habla de algunos conceptos que tienen muy pocos materiales. Y en este ejercicio nos dice, sabiendo que en el sistema mostrado tenemos una aceleración 1, que sería la aceleración de este bloque, igual a 3 metros por segundo cuadrado. Tenemos aquí una aceleración 2 de 5 metros segundo cuadrado. Y el ejercicio nos pide calcular la tensión en la cuerda que sostiene al bloque 3. O sea, esta cuerda que vemos aquí. Y nos dice además que la masa número 3 es de 4 kilogramos. Bueno, para poder trabajar con este ejercicio, lo que nosotros tenemos que manejar aquí es la parte de la famosa semisuma. ¿Por qué le digo famosa semisuma? Porque hay muchos ejercicios en los que se tiene que trabajar con ese concepto. Ahora, ¿cómo calcular la aceleración que va a manejarse en este sistema vertical que vemos aquí? Bueno, para poder hallar esta aceleración, que podríamos llamarla como esta se le llamó en este caso, aquí le llamamos aceleración 1, a esta le llamamos aceleración 2, que es del otro bloque. Necesariamente, como ambas aceleraciones son diferentes, entonces esta parte del sistema va a tener también una aceleración distinta. Entonces ahí podríamos ubicar lo que sería la aceleración número 3 en esta parte. Pero antes de eso tenemos que ver cómo trabajarían los sentidos en los demás puntos. Por ejemplo, aquí la aceleración 1 tendría este sentido. En cambio, la aceleración 2 trabajaría con este sentido. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se va hacia arriba, ¿verdad? Porque le lleva hacia allá el bloque. Y nuestra aceleración 3 también sufriría un pequeño, aquí un movimiento sería, esto se va a mover debido a que aquí va a haber movimiento, aquí también hay movimiento, entonces necesariamente esto se tiene que mover. Y nuestra aceleración 3 tendría que tener también este sentido debido al valor de las aceleraciones que estamos viendo, porque como se ve aquí, la aceleración 2 es mayor que la aceleración número 1. Entonces aquí la aceleración 3 sería de esta manera. Para poder calcular el valor de esta aceleración 3, se hace un cálculo práctico. Es un cálculo bastante sencillo, pero que no es muy conocido y se trabaja con lo que se conoce como la semisuma. ¿Qué sería la semisuma? Cuando nosotros tenemos un sistema de esta manera, lo que se hace es promediar el valor de las aceleraciones teniendo en cuenta el sentido de trabajo dentro del sistema que vamos a estudiar. En este caso, para hallar nuestra aceleración número 3, necesitamos trabajar con la semisuma, es decir, la mitad de la suma de la aceleración 1 y la aceleración 2 que tiene mi sistema. ¿Cómo voy a calcular mi aceleración 3? Para hablando de la parte de los signos. Bueno, en este caso yo tengo que tomar mi aceleración número 1 con signo opuesto. ¿Por qué? Porque como vemos la aceleración número 1 tiende a tener este sentido en referencia a lo que sería mi esquema o mi gráfico de la masa número 3. Entonces aquí yo tengo que tener menos el valor de mi aceleración 1, que sería 3, más la aceleración número 2 que tiene el sentido de la aceleración 3. Entonces aquí vamos a tener el valor de la aceleración número 3, que en este caso va a ser de 1 metro por segundo al cuadrado. Y como sabemos y vemos aquí que el valor que nos sale de la aceleración 3 es positiva, es que ahí comprobamos nosotros de que este sentido que tenemos aquí es el sentido correcto del sistema en esta parte. Entonces, como ven, trabajar con un sistema con aceleraciones diferentes no es difícil, solo que hay que tener en cuenta
este concepto de la semisuma. Esto en varios materiales lo llama semisuma. Entonces, este concepto tenemos que tratar de trabajarlo. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión? Para calcular la tensión hacemos el cálculo básico y sencillo que todos conocemos. Directamente aquí nosotros armamos el diagrama del cuerpo libre. Es decir, nosotros vemos que la dirección de movimiento es hacia arriba en este caso. Entonces, siempre el detalle que tenemos que tener en cuenta aquí es nuestra dirección de movimiento. Tratar de enmarcar eso, puesto que la dirección de movimiento me va a indicar cuál de mis vectores va a ser positivo y cuál de mis vectores negativo debido a su sentido, ¿verdad? Entonces, dirección y sentido de movimiento tiene de esta manera. Y como ya sabemos, la tensión tiene esta dirección y sentido, sería en este caso tensión número, bueno, sería una única tensión, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la masa 3. Y aquí tenemos el peso número 3 o peso de la masa 3. De esas son las únicas fuerzas que actúan. Como el movimiento es vertical, aquí vamos a tener una sumatoria de fuerzas verticales igual a masa 3 por la aceleración, que es la única masa que actúa. Y la suma aquí sería entonces como sigue la dirección de movimiento y sentido de movimiento de la tensión, tendríamos entonces tensión menos peso 3 igual a masa 3 por la aceleración. Y directamente hacemos nuestro despeje básico y vamos a tener ahí masa 3 por aceleración más peso 3, que sería masa 3 por la gravedad. Haciendo los respectivos reemplazos de los valores de las variables, tenemos que la masa 3 mide 4 kilogramos y la aceleración 1. Y aquí tenemos 4 kilogramos de masa 3 y vamos a tomar, voy a tomar aceleración 10. Entonces aquí tengo 44 newton. Como ven, el ejercicio es bastante simple de trabajar, solo que hay conceptos que a veces tenemos que tenerlos en cuenta y conceptos que no todos los materiales bibliográficos nos dan. Entonces, cuando se habla de un sistema con dos tipos de aceleraciones y para pedir una tercera aceleración o la aceleración de una tercera o una segunda parte del sistema, hay que tener en cuenta este concepto, el de la semisuma, tanto para aceleración como también para la velocidad. Bueno, entonces, de esa manera concluimos la parte de dinámica y continuamos con lo referente a ya directamente trabajo y energía. Bueno, nosotros aquí les colocamos un breve concepto de trabajo y pusimos, se define trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. O sea, directamente lo que hacemos aquí es una lectura práctica y breve de lo que es nuestra ecuación. O sea, directamente aquí tenemos que trabajo, usamos nosotros aquí la W, también podemos usar, por ejemplo, el símbolo tau, la letra griega tau, ya depende de cómo estemos acostumbrados, ¿verdad? Y es por el desplazamiento, o sea, la delta de posiciones o la delta D como pusimos aquí. No es no se le dice por espacio directamente, sino por desplazamiento. Entonces ahí, cuando la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, se utiliza esta ecuación. Aunque también nosotros podemos generalizar. ¿Cómo? Podemos generalizar escribiendo que trabajo es igual directamente a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman el desplazamiento con la fuerza, teniendo en cuenta que tanto el desplazamiento como la fuerza son magnitudes vectoriales. Entonces ahí podemos tomar esta ecuación que vemos aquí como una ecuación generalizada y ya como sabemos que coseno de 0 es 1, entonces tendríamos al final otra vez esta ecuación. Normalmente en los libros nos dice aquí fuerza por distancia directamente, pero ese concepto tenemos que tratar de ver porque en realidad el trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahora, la forma de energía asociada a las transformaciones de tipo mecánico, nosotros sabemos que se denomina energía mecánica.
y su transferencia de un cuerpo a otro recibe el nombre de trabajo. O sea, la transferencia que existe de energía mecánica para nosotros sería el concepto general de lo que es el trabajo. Siempre tenemos que tener en cuenta que en la parte dinámica tenemos que estudiar nosotros el movimiento y sus causas. Por eso es que en dinámica se estudia lo que es la parte de trabajo. Te dejo, profe Freddy, la siguiente parte. Bien, profe. A ver, si se eleva un cuerpo en forma vertical y a velocidad constante, el trabajo matemáticamente es trabajo por menos masa por gravedad por altura. Menos es con el sentido opuesto a la gravedad, el signo menos, pero se usa en módulo. El cálculo numérico se utiliza en módulo. En el caso de que representemos gráficamente en el plano cartesiano el trabajo, matemáticamente es la sumatoria de las áreas de las figuras geométricas que aparecen. Es decir, si tenemos un triángulo, un trapecio, un cuadrado, un rectángulo, entonces calculamos el área de cada una de las figuras geométricas y la sumamos. Pasemos a la otra diapositiva, profe. Tenemos tipos de trabajo mecánico. Tenemos el trabajo motor. Cuando la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento, entonces es un trabajo positivo. Y a este trabajo positivo lo llamamos trabajo motor. Siguiente, trabajo contrario al desplazamiento es el realizado por una opositora. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Es un trabajo negativo. Trabajo nulo es el realizado por una fuerza perpendicular al desplazamiento. Si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, el trabajo es nulo, pues coseno de 90 es cero. Trabajo elástico es el realizado por una fuerza elástica y su valor está dado por el área bajo el gráfico de fuerza en función de X, donde X es la elongación o deformación que sufre el resorte. Está regida por la ley de Hooke. Trabajo es igual a K por deformación al cuadrado dividido 2. Ahí, Profe Ramón. gracias. Ahí estoy mirando algunos mensajes que están dejando los profes, entre los cuales una profe pregunta qué bibliografía es la más práctica para trabajar la parte conceptual, y siempre la bibliografía práctica para trabajar con parte conceptual sería una bibliografía universitaria. Esa nos ayudaría a trabajar. Entonces, la parte conceptual tendríamos que analizarla desde lo que sería, por ejemplo, un libro de Szymanski, un libro, por ejemplo, de Tippens, de Tipler. Hay otra bibliografía también, enseguida me voy a acordar y les voy a decir, hay libros así que tienen parte teórica bastante buena, pero sí la mayoría son ya de física universitaria. Eh, Libros básicos, libros muy, como por decirlo así, libros de pocas páginas donde solamente se centran en resolución de problemas, a veces no nos ayuda con la parte teórica. Y ahí es que entramos con varios errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los libros más básicos nos dice, por ejemplo, que trabajo es directamente la definición, otra vez la define con energía, y energía define como capacidad de producir trabajo, y esa es una de las definiciones más erróneas que se pueden trabajar. Es una de las definiciones peores elaboradas en los libros, porque ahora vamos a hablarles nosotros del concepto de lo que es la energía. Bueno, antes de eso, vamos a mirar un poquito lo que son los signos del trabajo.
Y para trabajar con la parte de los signos, simplemente tenemos que basarnos en los ángulos que hay entre el desplazamiento y la fuerza aplicada al cuerpo que se va a desplazar. Sabemos nosotros que cuando el ángulo es menor que 90 me va a dar siempre un trabajo positivo o trabajo motor. Ahora, si mi ángulo es mayor a 90 grados, ya voy a tener un valor negativo de mi coseno, y también cuando mi ángulo es igual a 90 voy a tener un trabajo nulo. ¿Y todo eso debido a qué? Debido a el valor del ángulo, ¿verdad? Debido a el coseno del ángulo que estamos viendo. Bueno, para poder empezar a trabajar con el concepto de energía, tenemos que tener en cuenta que la energía propiamente dicha no tiene un concepto elaborado o un concepto directamente elaborado. ¿Por qué? Porque la energía no es la capacidad de producir trabajo, esa es una característica que tiene la energía, pero esa no es la definición. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿cómo definimos el trabajo? El trabajo se termina definiendo como un desgaste de energía, te dicen, y no puedes definir un concepto con otro concepto. Es como hacer un A igual a B, por tanto B igual a A, y esa no es una forma correcta de definir conceptos dentro de nuestra materia. La energía es una propiedad o un atributo de un cuerpo, un sistema material, en virtud de que, en virtud de la cual estos pueden transformarse, modificando ¿qué cosa? Modificando su situación o modificando su estado, así como actuar sobre otros cuerpos y originando en ellos procesos de transformación, porque cuando hablamos de energía tenemos que usar la palabra transformación, no trabajo. Son cosas muy diferentes. Entonces la energía propiamente dicha no tiene un concepto clave, sino más bien tiene características que se asocian a la energía, como por ejemplo, como les estoy diciendo, la propiedad o el atributo de hacer transformaciones o generar transformaciones en los cuerpos. Ahora bien, la energía cinética potencial, energía calorífica, energía térmica, energía nuclear, luminosa, química y demás, cualquier tipo de energía que podamos nosotros hablar, sí ya tiene conceptos claves. O sea, la energía ya está directamente ahí conceptualizada teniendo en cuenta del tipo de energía que estamos hablando. Por ejemplo, una energía térmica, hablamos cuando la transformación está asociada a fenómenos caloríficos, a eso lo llamamos energía térmica, pero ahí hablamos otra vez nosotros de la palabra transformación. La misma cosa si hablamos, por ejemplo, de la energía nuclear. Entonces, ¿qué hablamos ahí? Hablamos que la energía nuclear se da cuando los cambios afectan a la composición de los núcleos atómicos, por ejemplo. Ahí es donde ya definimos o ya tenemos un concepto de lo que es la energía X, ¿verdad? Energía Y, energía Z, pero la energía propiamente dicha no tiene un concepto directo, sino más bien propiedades que se le asocian en forma conceptual, pero que no son correctas. Entonces ahí tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que la energía es la capacidad de producir trabajo, porque está mal, no es cierto. Esa es una característica nada más de la energía. Y tampoco podemos decir que trabajo es el desgaste de energía, por ejemplo. No. El trabajo, ¿qué es? El trabajo termina siendo simplemente la transferencia de energía de un cuerpo a otro, pero de energía mecánica. Entonces ahí hay que ir viendo cómo nosotros vamos definiendo estos conceptos. Por eso es que al iniciar les decía que esto es muy tedioso de trabajar debido a que la parte conceptual tenemos que manejarla correctamente para poder entender qué es lo que sucede cuando resolvemos los ejercicios. Ahora, eh, tenemos también nosotros varios tipos de energías, pero nos vamos a centrar ahora en las más prácticas, ¿verdad? En las que más utilizamos en el colegio. Por ejemplo, aquí tenemos la energía cinética y nos dice, la energía cinética de un cuerpo es la energía asociada al movimiento que puede tener el cuerpo respecto a otro, ¿verdad? Que se toma como un sistema de referencia. Y ahí también cabe destacar que siempre tenemos que manejar la palabra sistema de referencia. Siempre tenemos que hablar del sistema a cual yo me estoy referenciando para trabajar. Cuando hablamos de sistema de referencia, por ejemplo, a mí por lo menos me viene a la mente enseguida cuando se habla de movimiento vertical. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos trabajar con el sistema de referencia, no siempre
Por ejemplo, cuando el cuerpo cae, la gravedad yo voy a tomar la positiva, o cuando el cuerpo sube, la gravedad negativa. No, siempre eso depende del sistema de referencia. Pero a veces estamos muy, ¿cómo se puede decir? Estamos muy encajonados en decir, no, si el cuerpo sube, gravedad negativa, si el cuerpo baja, gravedad positiva. Y eso no es así, eso depende del sistema de referencia. Entonces, esos son detalles también que tenemos que tenerlos en cuenta. Y continuando, ¿verdad? La energía cinética es la que tienen los cuerpos o sistemas en virtud de su movimiento respecto de otros, y por lo tanto su valor es relativo, o sea, depende de otros. Depende del sistema de referencia que se escoja, como puede razonarse con numerosos ejemplos. Y aquí les colocamos un ejemplo práctico donde vemos un chico que está moviéndose por una rampa y donde me dice que me habla de la energía que él va obteniendo, cinética y energía potencial, ¿verdad? Primero vamos a ver el concepto de energía potencial para poder hacer un análisis del gráfico. Bueno, profe Freddy. Sí, la energía potencial de un sistema es la energía que está almacenada debido a que dentro de él existe una fuerza, ya sea gravitatoria, elástica, tal que a distintas separaciones entre las partes del sistema corresponde diferente capacidad para realizar cambios. La energía potencial puede ser gravitatoria o elástica. Esta energía es la energía, digamos, a cierta altura, porque generalmente depende de la altura, y es la que se acumula en esa altura. Y en ese momento que se tiene la energía potencial, el cuerpo está quieto con relación a un punto de referencia, porque después, al moverse, la energía potencial ya no es potencial, sería la energía cinética. Profe Ramona. Bueno, y como vemos aquí en el gráfico, vemos una variación de lo que es la energía, tanto cinética como potencial, que se está trabajando. Ahí, por ejemplo, vemos el siguiente punto. Cuando el nene llega a este extremo, como estamos viendo, tenemos energía potencial máxima, se le llama de esa manera. Y tenemos energía cinética nula, no mínima, nula. Energía cinética nula en este punto y tanto también en este punto. Y, por ejemplo, aquí, cuando él llega en este punto, tiene energía cinética máxima y potencial nula. Entonces ahí nosotros vamos viendo de qué depende cada una de esas energías que estamos trabajando. Bueno, se llama energía mecánica de un sistema a la suma de su energía cinética y su energía potencial, ya sea elástica y o gravitatoria. Tengamos en cuenta que para el estudio que nosotros hacemos con nuestros chicos en el colegio, la suma directamente de la energía cinética y la energía potencial para nosotros es energía mecánica, pero aquí también tenemos que hablar después. Les voy a mostrar un problema que a mí me gusta mucho, donde se trabajan todos los tipos de energía que pueda haber en el sistema, incluyendo la energía cinética de rotación y también el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conservación de la energía se tiene que hablar del trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, como ya nos estaba diciendo el profe Freddy, la energía potencial se divide en elástica y también en gravitatoria, ¿verdad? Así, por ejemplo, el sistema formado por una piedra que cae desde una cierta altura y la Tierra es un sistema que tiene energía mecánica, o sea, suma la energía cinética y la potencial gravitatoria. Como ya sabemos, las unidades de medida de las energías siempre va a ser el joules en el sistema internacional. En el sistema, acá está, sexagesimal sería, es ergios, y en el sistema técnico es el kilogramo fuerza, perdón, el kilogramo metro, que se le trabaja de esa manera. Bueno, y tenemos las ecuaciones matemáticas de la energía, y en este caso le pusimos primeramente la ecuación matemática de la energía mecánica, que es la suma de las energía cinética y potencial. Ahí, profe Freddy, te doy la palabra. Sí, sí. Cuando hablamos, pusiste de ejemplo una piedra que se estaba cayendo, Sí. ¿verdad? Bueno, y tiene energía mecánica. Supongamos que vamos a ver los ejemplos, pero ahora ya quiero que fijemos eso. En esa parte de la ecuación aparece energía mecánica es igual a la energía potencial en un punto Z
más la energía cinética en ese mismo punto Z. Es que algunos parece que tienen problemas de concepto o no comprenden bien, ¿verdad? Y ponen energía potencial más energía cinética. Supongamos que una piedra está cayendo y no sé, de 80 metros y en su punto más alto tiene la energía potencial máxima porque está en su altura máxima. Llegando al suelo, su energía potencial máxima sería cero porque no tendría altura, pero su energía cinética sería máxima porque tendría toda la velocidad que estaba trayendo. Bien, pero supongamos que venga de los 80 metros, caiga, no sé, 10 metros. Entonces, a la caída de 10 metros, estaría a 70 metros del suelo. Entonces, la energía potencial en ese punto se consideraría la altura 70 metros. Y la de la energía cinética se consideraría la caída en 10 metros y se haría el cálculo en función a la caída de 10 metros. Y la sumatoria de ese sería otra vez la energía mecánica total. Esos 10 metros que nosotros vemos, que yo le di ahora de referencia, sería el punto Z. Por eso no tenemos que caer en el error de sumar la energía potencial y la energía cinética, por ejemplo, en sus puntos máximos, porque ahí estaríamos alterando lo que es el concepto de energía mecánica. La energía mecánica es la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética en un mismo punto dado. Por eso, en la ecuación siguiente, la energía mecánica es igual a la energía potencial en su punto máximo como la energía cinética en su punto máximo. Porque si recurrimos otra vez a la gráfica del skater, el nene que estaba en su skate, cuando está arriba está en su energía cinética máxima, ahí en potencial máxima, y cuando está abajo está en su energía cinética máxima. Entonces, tanto cuando está arriba y cuando está abajo, ahí sería su energía mecánica. ¿Entienden? A eso es lo que me refiero. En la situación problemática vamos a ir comprendiendo mejor este. Y antes de pasar, le quiero pedir a los compañeros, porque se me pasó, que por favor tengan sus calculadoras, un cuaderno, lápiz, porque desde hoy vamos a tener una situación problemática al menos que vamos a resolverlo juntos. Profe Ramona. Gracias. Bueno, ahora, continuando con la siguiente parte, tenemos que ver las ecuaciones matemáticas que se trabajan, ¿verdad? Sí, adelante, profe. Permiso, mi pantalla está en pantalla compartida, estoy viendo la clase. ¿Cómo? Mi pantalla está en pantalla compartida y no me estoy viendo la clase. Ah, y eso tendríamos... Aparte del desarrollo de la clase. No. A ver, ahí te voy a volver a compartir, profe, pero yo estoy compartiendo mi pantalla. No sé si a las demás personas le pasa lo mismo. Sí, ahí sí ya. Ah, ahí, ok. Dale, profe. Bueno, bueno, continuando con la parte de las ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones que se trabajan dentro de lo que es la parte de energía, como dijimos, son ecuaciones simples, ¿verdad? Aquí el inconveniente no es a veces trabajar con las ecuaciones, sino trabajar con la parte conceptual de energías, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, aquí hay un pequeño error, se puso el un medio antes del desigual. La energía cinética ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La potencial se divide en elástica y gravitatoria, aunque aquí dentro de la energía cinética, si queremos ser un poquitito más completos, tendríamos que colocarle también a la energía cinética de rotación, que es para cuando hablamos, cuando vamos a hablar después de lo que es la parte de las poleas, por ejemplo, y compañía, ahí se trabaja con el momento de inercia de cada una de las poleas. Si tenemos una polea, una esfera, un cilindro, todos tienen su respectiva energía cinética de rotación.
Y la energía potencial es lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar como energía potencial elástica y gravitatoria. Y la elástica que depende aquí de lo que sería la deformación de nuestro resorte, y la potencial gravitatoria que depende de la altura en la que se encuentra con referencia a la Tierra. Bueno, en el siguiente punto que vamos a trabajar, ya tenemos el otro concepto más de la parte de dinámica, que es la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia? La potencia es simplemente la rapidez con que se realiza un trabajo, solo eso. ¿Por qué se habla de rapidez con que se realiza un trabajo? ¿Por qué? Porque hablamos nosotros aquí de que esta es una magnitud física que relaciona directamente el trabajo que se realiza con el tiempo en el cual se realiza esa cantidad de trabajo. Entonces, simplemente así se define para nosotros la potencia mecánica. Y matemáticamente se expresa como el cociente, como vemos aquí, entre trabajo y tiempo. Entonces, ahora pasamos al concepto de rendimiento. ¿Y qué es rendimiento? Rendimiento es lo que nosotros gramaticalmente conocemos. Este es uno de los conceptos gramaticales que se utilizan en la física, puesto que gramaticalmente ya sabemos que rendimiento es el trabajo útil que podemos tener de algo dividido el trabajo total, o teniendo en cuenta o teniendo como punto de referencia el trabajo total. Entonces, el rendimiento es de esa manera. Y hablando del concepto, decimos que se denomina rendimiento de una máquina al cociente entre el trabajo útil que proporciona y la energía que se le ha suministrado. Este rendimiento se expresa en forma porcentual, por eso es que siempre se multiplica por 100. Es decir, podemos hablar también, en vez de trabajo útil dividido trabajo total o energía suministrada, que es lo mismo, podemos decir también potencia útil dividido potencia total, teniendo en cuenta la ecuación que vimos anteriormente, que potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, de esa forma también podemos definir el rendimiento. Entonces, estas son ya ecuaciones bastante prácticas y son ecuaciones más cortas que se trabajan. Y aquí, por ejemplo, potencia total, sabemos que es la útil más la disipada. Y ahí vemos este pequeño gráfico donde me habla de que una potencia que se le entrega a una máquina me va a tener siempre dos tipos de potencia. Una potencia que va a perder la máquina debido a cualquier factor, por ejemplo, rozamiento, y luego tenemos la potencia útil, que sería la potencia que sirve o que se puede utilizar. Entonces, de esa manera tenemos ahí la potencia entregada y la relación que tiene con lo referente a potencia perdida y potencia útil. A veces nosotros utilizamos solamente la P. Yo por lo menos estoy acostumbrado a utilizar PO o le pongo POT para trabajar con potencia, ¿verdad? Eso ya dependiendo de cómo estamos acostumbrados. Eh, yo por lo menos siempre le suelo poner P o T, ¿verdad? Pero acá optamos por ponerle directamente la P. Bueno, la siguiente parte que vamos a trabajar ya es la parte de los ejemplos. Y aquí le doy la palabra primeramente al profe Freddy. Adelante, profe. Gracias, profesora. Al profesor Suárez, que hizo la pregunta si la energía cinética no existe a una altura, si si el cuerpo está a una altura y está quieto, en ese momento solamente tiene energía potencial, profe. Bueno, vamos a empezar. Un niño estira un coche de madera con una fuerza de 40 newton, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Si el coche se mueve a una distancia de 6 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por el niño? Bien, vamos a extraer los datos. Fuerza, tenemos 40 newton, ángulo 60 grados y distancia 6 metros. Para calcular el trabajo escribimos la expresión trabajo es igual a fuerza por la variación de distancia por coseno. Reemplazando esto por los valores, 40 por 6 por coseno de 60, tenemos lo que es el trabajo de 120 joules. Este es el ejemplo 1, es de complejidad simple. Es simple para los chicos como para empezar. Y ya está, ayer respondimos la pregunta. Ejemplo 2. Un niño estira con un ángulo de 30 grados un carrito de 40 newton de peso a lo largo de una superficie horizontal de 25 metros, con una velocidad constante.
calcula el trabajo que el niño realiza sobre el carrito, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,1. Bien, si vemos, el chico está llevando un carrito, ¿verdad? Y la fuerza con lo que él estira forma un ángulo de 30 grados. Empecemos a trabajar. Vamos a extraer los datos. Ahí tenemos la construcción de las composiciones rectangulares. Horizontal sería Fx. Y en la vertical tenemos la Fi. Bien. Extraemos los datos, que es peso, 40 newton, alfa 30, distancia 35, ángulo. Ecuaciones. Vamos a ver las ecuaciones que vamos a usar. Para hallar trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. La fuerza en X es fuerza por coseno del ángulo. La fuerza en Y es fuerza por seno del ángulo. La normal es peso menos fuerza en Y. ¿Por qué? Porque es el peso del carrito, pero se está alivianando con la fuerza en Y. Por eso la reacción normal va a ser peso menos fuerza en Y. Bien, vamos a usar también fuerza de rozamiento, que es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. Justamente por eso tenemos la fórmula, la ecuación de la normal. Según nuestra ecuación, trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pasa que nosotros no tenemos fuerza. Lo que tenemos son las composiciones, lo que podemos calcular primeramente. ¿Qué va a ser? Si recurrimos otra vez al gráfico, tendríamos que fuerza en X menos la fuerza de rozamiento, tendríamos la fuerza neta o la fuerza resultante, que sería masa por aceleración. Pero hay un dato muy importante que nos dice que va con una velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Por consiguiente, fuerza en X menos fuerza de rozamiento es cero. Es decir, despejando tendríamos que fuerza en X es igual a fuerza de rozamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar por sus ecuaciones correspondientes. Fuerza en X es fuerza por coseno del ángulo, es igual a fuerza de rozamiento es coeficiente por la normal. Estamos usando esas ecuaciones. Ahora, volviendo a reemplazar otra vez esto, tendríamos fuerza por coseno del ángulo es igual a coeficiente por la normal, es peso menos fuerza en Y, que ya tenemos ahí donde están nuestras ecuaciones. Entonces tendríamos esa ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar otra vez Fi y sustituimos por los valores. Fuerza por coseno del ángulo, que es 30, coeficiente de rozamiento 0,1, peso era 40, menos fuerza por seno de 30. Por cuestiones didácticas, el coseno de 30 es 0,86 y redondeamos a 0,8. Por F es igual a 0,1 por 40 menos el seno de 30 de 0,5 F. Resolviendo esta distributiva, tendríamos 0,8 F es igual a 4 menos 0,05 F. Despejando, tendríamos 0,8 F más 0,05 F es igual a 4. Resolviendo esta ecuación, tendríamos 4 dividido 0,85, es decir, nuestra fuerza sería 4,7. Una vez que tenemos esta fuerza, podemos ya calcular el trabajo, lo que nos pide. Y trabajo es fuerza, que sería 4,7, por la distancia que teníamos, que es 25, y por coseno, que sería 0,8. Entonces, el trabajo es de 94 joules, que es el que nos estaba pidiendo. Este ya es de complejidad media, que podemos compartir con nuestros alumnos. Bien, en el siguiente problema vamos a trabajar juntos. Y acá les pido por favor a los compañeros a que trabajemos. Vamos a dar más o menos 3 a 4 minutos para que podamos resolver. Dice el problema:
un bloque de 2 kilogramos de masa se desliza sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con una velocidad de de una velocidad de 10 metros por segundo, entrando así en una región donde existe rozamiento de coeficiente 0,5. Se pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento después de que el bloque recorrió 5 metros con rozamiento? Y después pregunta, ¿cuál es la velocidad del bloque al final de esos 5 metros? Estimados compañeros, si trabajamos unos 3 minutos o 4 minutos, vamos a extraer los datos y a ver cómo vamos a ir trabajando, compañeros. Ahí, vamos a extraer los datos, que va a ser masa, 2 kilogramos, la velocidad inicial, 10 metros por segundo, nomás tenía que ser, ahí se fue un 2 de más. Coeficiente de rozamiento es 0,5. Trabajo es lo que nos preguntó y la velocidad en esos 5 metros. Y ahora ya les dejo a ustedes para que trabajen. A ver si terminamos en 4 minutos. Mientras voy a ir diciéndoles que agradecemos a todos los compañeros de todas partes del país que nos acompañan, que preguntan. Y no les quiero aburrir, pero les quiero decir nomás a aquellos compañeros que ya están pagando su curso y no se están identificando con sus pagos, por favor que lo hagan. Eh, Entre el profesor Simón, la profesora Ramona y yo estamos muy contentos que, que nos estemos, que estemos trabajando así con ustedes y el interés que ponen los compañeros. Así también quiero decirles que el trabajo, o sea, las clases están totalmente grabadas y tienen acceso única y exclusivamente los compañeros participantes del curso. O sea, está encriptado. O sea, solamente nosotros podemos ver. Al menos durante que dure el curso y un tiempito más. Los trabajos, ya estaban preguntando sobre la tarea. La tarea la vamos a asignar a partir de mañana porque justamente por el trabajo superpuesto del coordinador Simón, es que aún no decidimos y yo también tenía un trabajo superpuesto hoy, por eso aún no asignamos otro tipo de trabajo que tienen que hacer. Pero no se preocupen, vamos a asignarle en contadas horas. Eh, Agradecemos, estén siempre pendientes en el Classroom, donde generalmente yo respondo y o sea, la mayoría siempre respondemos los tres. La profe Ramona es la que pone siempre los anuncios. Lo que pasa es que no distribuimos la tarea, ¿verdad? Y yo soy siempre el que está a veces más pendiente porque tengo acceso directo al Classroom, entonces suelo ver cuando los compañeros están preguntando algo. Y por favor, para que estén siempre pendientes de las informaciones. Para el grupo de WhatsApp, yo creo que el lunes por ahí vamos a estar organizando y para ponerle, no les vamos a enviar los enlaces, yo ya tengo la mayoría de los números y voy a ir agregándoles. ¿Por qué no vamos a enviar enlaces? Porque no pueden entrar personas ajenas al curso. Por eso nada más. A ver si algún compañero ya, al menos las ecuaciones que se va a usar, si es que puede compartir. Pueden abrir sus micrófonos, compañeros, si quieren comentar algo o si quieren consultar algo también, no tengan vergüenza. Una compañera he visto que ya contestó, ¿verdad? Solamente que su unidad de medida puso en minúscula. Eh, sí.
Profe Ramona, vamos a ir compartiendo las ecuaciones. Ok. Bien. Trabajo es fuerza por distancia. Fuerza de rozamiento, coeficiente por la normal. Fuerza de rozamiento es igual a menos fuerza, que viene a ser la fuerza neta, masa por aceleración. La velocidad, vamos a ecuación de Torricelli. Bien, algunos compañeros he visto que ya pusieron negativo, ¿verdad? Negativo. Bien. La profe Ramona, en la primera sesión del curso, habíamos hablado de que la fuerza de rozamiento era opuesto al deslizamiento, ¿verdad? Bueno, entonces, acá es lo que ocurre es eso. El trabajo es fuerza por la distancia. La fuerza neta es masa por aceleración, pero en este caso se desliza el cuerpo, por lo tanto, fuerza de rozamiento es la que actúa como fuerza neta, pero en sentido contrario. Por eso puse ahí fuerza de rozamiento es igual a menos fuerza, que es igual a masa por la aceleración. Por eso puse así, y por eso sí sale negativo el trabajo. ¿Por qué? Porque si mi fuerza de rozamiento me salió una cantidad, entonces va a llevar negativo, porque ahí en trabajo me dice fuerza, entonces tiene que ser negativo. Si compartimos la primera parte de las soluciones, profe. Ahí, fuerza de rozamiento es 0,5 por 2, que viene a ser la masa, por 10, la gravedad, que ya estamos optando como 10, entonces fuerza de rozamiento me sale 10 newton. Pero como dije que la fuerza de rozamiento es menos fuerza, entonces trabajo sería menos 10 por 5, que es la distancia. Entonces tenemos que el trabajo es menos 50 joule, tiene que ser ahí, hubo error de newton por metro, es joule la unidad, error de tipeo. Una vez que tenemos el trabajo, vamos a buscar aceleración. ¿Por qué? Porque necesitamos para poder buscar la velocidad. Entonces, como nuestra fuerza neta es masa por la aceleración y la fuerza neta va a ser menos 10, entonces despejando sale que la aceleración es menos 5 metros por segundo cuadrado. Reemplazando esos valores en la ecuación de Torricelli, tenemos que la velocidad es de raíz cuadrada de 50 metros por segundo. Ahí, No profe, sé si... Sí, permiso, profe, ahí lo que hay que tener en cuenta también es un detalle cuando hablamos de fuerzas conservativas y no conservativas, ¿verdad? Para redondear nada más un poquito esta definición, tenemos que recordar que la fuerza se considera una fuerza conservativa si el trabajo que hace sobre la partícula que se mueve, por decirlo así, de un punto inicial a un punto final cualquiera, es independiente de la trayectoria que sigue la partícula. Ahí es donde se trabaja con fuerzas conservativas. ¿Y cómo es una fuerza no conservativa? Y se dice que una fuerza es no conservativa cuando produce un cambio en la energía mecánica. Y como vemos, por ejemplo, la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. ¿Por qué? Porque depende de la trayectoria que lleva, o sea, depende del desplazamiento o deslizamiento que va a tener el cuerpo. Por eso es que se considera que como es una fuerza no conservativa, se trabaja con el signo que estabas mencionando, profe. Entonces ahí hay que tener en cuenta también esa diferencia entre lo que es fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. sí, sí, exactamente, profe. Bueno, ¿podemos pasar? No sé si alguien necesita hacer alguna consulta con respecto a esto. Buenas tardes, profe Ramona. Entonces queda ahí el bajo raíz 50, no, o es necesario sacar. Y eso, profe, dependería ya de cómo nosotros trabajemos. Acá, por ejemplo, podemos hacer 5 raíz de 2, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Podemos sí, 5 raíz de Sí, 2 o Sí, 7, o algo. O sea, 7,07. sí, sí, claro. como se puede, profe. O sea, nosotros Ahí dejamos así. podemos descomponer o trabajamos directo. Sí, como gustes, profe, como gustes nomás. O sea, nosotros dejamos así porque justamente de forma genérica, ¿verdad? O sea, Sí, así, y obviamente que cada profesor va a optar cómo resolver, ¿verdad? Cómo dejar el resultado final.
Sí, dale, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, entonces, Profe Ramona. sí, entonces ahí ya podemos pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, supongamos que la pelota que sostiene la niña en la gráfica tenga una masa de 0,4 kilogramos y que la altura donde se encuentra sea de 1,8 metros y que la gravedad considerada 10 metros segundo al cuadrado. ¿Cuál será la energía potencial que posee? Adelante, profe Freddy. Sí, profe Ramona. Vamos a extraer los datos, que es masa de 0,4 kilogramos a la altura de 1,8 metros y gravedad cuadrado. A lo que voy, profe, hace rato a tu pregunta. Vemos la gráfica, una nena sosteniendo una pelota, está quieta. Ahí tiene una energía acumulada y está a una cierta altura sobre el suelo. Entonces, la energía que posee en ese momento es la energía potencial. Si calculamos en función a los datos proveídos en el problema, energía potencial sería masa por gravedad por la altura. Reemplazamos directamente 0,4 por 10 por 1,8 y tenemos que la energía potencial es de 7,2 joules. Y ya está. Otra vez aquí tenemos un ejemplo, como estaba diciendo el profe Freddy, ejemplo directo, ¿verdad? Un ejercicio de resolución rápida de aplicación directa de la ecuación. El siguiente ejemplo nos dice, ahora supongamos que según la gráfica la pelota caiga y llega a la tercera parte del trayecto de caída con una velocidad de 3 raíz de 2 metros por segundo. Considerando los datos de masa, altura y gravedad del problema anterior, ¿cuál será la energía cinética en ese punto? ¿Cuál será la energía potencial en ese punto? ¿Y cuál será la energía mecánica total? Te dejo, profe Freddy, ya que este problema es de tu invención. Bueno, ahí dice datos, ¿verdad? Tenemos masa, 0,4 kilogramos, porque usamos los datos del problema anterior. La altura, 1,8 metros. Después dice que cuando llega a la tercera parte del trayecto es lo que nos está dando como dato. Entonces, un tercio de la altura es 0,6 metros. Y la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado. La velocidad que nos da de 3 raíz cuadrada de 2 metros por segundo nos pide la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica total. Si utilizamos la ecuación de la energía cinética, que es masa por velocidad cuadrado dividido 2, reemplazando los valores tenemos que la energía cinética en el punto Z es de 3,6 joules. Ahora, la energía potencial en ese punto es masa por gravedad por altura. La masa es de 0,4, la gravedad es de 10 y la altura es de 1,2. ¿Por qué es 1,2? Vamos a hacer un análisis. Dice que el cuerpo está cayendo y está en un punto a un tercio, o sea, estaba recorriendo ya un tercio de la caída. Y si la altura es de 1,8, un tercio de la caída es 0,6 metros. Pero entonces, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Si estaba a 1,8, restamos lo que ya recorrió de 0,6 metros, entonces la altura de la pelota en ese momento, en ese punto Z, es de 1,2. Entonces, reemplazando los valores de 0,4 por 10 por 1,2, tenemos que la energía potencial en ese mismo punto es de 4,8. Y recurriendo a la ecuación de que la energía mecánica total es igual a la energía potencial en un punto más la energía potencial en ese mismo punto, tendríamos que la energía mecánica es 3,6 joules, que sería la energía cinética en ese punto dado, más 4,8, que es la energía potencial en ese mismo punto, entonces la energía mecánica total sería 8,4 joules. Por eso es importante que siempre nos acordemos que tiene que ser en el mismo punto para que podamos sumar tanto la energía cinética y la energía potencial para la energía mecánica total. Profe Ramona. Así mismo, profe. Entonces ahora pasemos a un siguiente ejemplo. Ahora que voy a resolver yo con ustedes. El ejemplo dice, subimos un carrito de 50 kilogramos por una rampa de 30 metros de longitud inclinada a 10 grados. Si no hay rozamiento, calcular. En este caso, en el primer punto, el trabajo que hay que hacer para subir el carrito hasta lo alto de la rampa
la energía potencial que tendrá el carrito cuando esté arriba y la velocidad a la que llegará a la parte baja de la rampa al carrito si lo dejamos caer. Bueno, entonces voy a resolver con ustedes ahora este ejercicio. Bueno, para poder resolver este ejercicio tengo aquí un pequeño esquema. No es exactamente la referencia que me da el ejercicio porque acá me habla de que se sube el carrito y me da un ángulo de inclinación un poquitito más pequeño, ¿verdad? Pero en OneNote me cuesta dibujar los esquemas. Es un poquitito más tedioso, por eso decidí agarrar ya este gráfico que estaba. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que aquí suponer es que no hay pérdidas de energía por rozamiento. Ese es el primer punto. No vamos a tener pérdida de energía puesto que no tenemos rozamiento. Entonces tenemos que trabajar con un modelo de la conservación de la energía mecánica. Bueno, las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar en este caso serían, en primer lugar, la energía mecánica, que nosotros ya sabemos que directamente la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial que actúa, ¿verdad? En este caso, la energía potencial gravitatoria. Voy a ir escribiendo mis ecuaciones para luego llevarlas todas directamente, ¿sí? Entonces, la energía cinética ya manejamos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial en este caso es la gravitatoria, masa, gravedad por altura. Y tenemos una masa de 50 kilogramos y me dice que aquí la rampa tiene 30 metros de longitud inclinada a 10 grados. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hallar la altura, porque me da el ángulo, me da un ángulo tita de 10 grados. Y me dice que hay una longitud en la rampa de 30 metros, ¿verdad? Y lo que nos dice a nosotros la energía potencial es trabajar con la altura a la que está, no al desplazamiento con respecto a un punto. Entonces aquí lo que tenemos que trabajar sería la función, para saber la altura, sería la función senoidal. Entonces aquí podemos escribir como un cálculo auxiliar seno del ángulo dado, que es 10 grados, es igual entonces en este caso al cateto opuesto, que va a ser mi altura a la que va a estar, voy a hacer directamente aquí. Entonces esto sería, por llamarlo así, mi altura a la que va a estar. No, en realidad sería este punto, disculpen, en realidad sería esto. Esto va a ser mi altura, puesto que me dice para subir hasta lo alto de la rampa, ¿verdad? Entonces, esta es la altura que me da el ejercicio. Entonces, ahí mi altura, qué sé yo, la voy a llamar H, ¿verdad? Entonces va a ser seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa sería, en este caso, el valor de la longitud de mi rampa. Entonces, ahí voy a tener altura dividido 30 metros. Entonces, ahí puedo sacar el valor de la altura, 30 por el seno de 10 grados. ¿Por qué elegimos trabajar con ustedes este problema con los profes? Con el profe Simón y el profe Freddy, elegimos trabajar por este detalle. ¿Por qué? Porque a veces se confunde el valor, el dato que hay que trabajar cuando hablamos de la altura en la energía potencial, porque en vez de utilizar la altura, ¿qué se utiliza? Se utiliza el desplazamiento que tiene. Y ese no es el punto, porque para trabajar con la energía potencial se trabaja con la altura de referencia con respecto a la Tierra o con respecto al horizontal que nosotros trabajemos. Y como aquí lo que el ejercicio me da es el deslizamiento que tiene, o sea, la longitud, mejor dicho, de mi plano inclinado, entonces tenemos que hallar la altura. Y aquí nos saldría entonces 30 por el seno de 10 grados y que me sale a mí 5,21 metros aproximadamente. Voy a colocar entonces la altura 5,21 metros. Y bueno, y de esta manera entonces tenemos todos los datos para poder trabajar con el punto A, ya que me pide el trabajo que hay que hacer. Bueno, la fuerza que empuja el carrito, en este caso cuesta abajo, tiene que ser la fuerza que estamos indicando aquí, la fuerza peso, pero es la horizontal. Entonces aquí vamos a decir que la fuerza va a ser entonces peso por el seno, ya que sabemos que peso en X siempre nos da peso por el seno del ángulo. Entonces aquí mi fuerza va a ser masa por la gravedad por el seno del ángulo dado.
Entonces aquí me quedaría que la fuerza es igual a la masa que es de 50 kilogramos, voy a usar 10 de gravedad, y el seno de 10 grados. Entonces ahí ya obtenemos el valor de la fuerza. En este caso sería 50 por 10 por el seno de 10 grados, que me daría 86,82. Voy a usar dos decimales nada más. Dos cifras significativas después de mi coma. Entonces aquí voy a tener 86,84 newton. Bueno, una vez que tengo el valor de la fuerza, entonces tenemos que hallar el trabajo. Ahora, el ejercicio me dice el trabajo que hay que hacer para subir el carrito. Bueno, nosotros sabemos que el trabajo que hay que hacer aquí formaría entonces con mi deslizamiento o con mi desplazamiento 180 grados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el carrito va a tender a bajar y el ejercicio me pide el trabajo para subir y él está bajando. Entonces aquí, entre los dos, entre tanto el desplazamiento como con la fuerza, va a haber entonces un ángulo de 180 grados. Entonces ahí el trabajo lo vamos a definir como fuerza por el desplazamiento por el coseno de 180 grados, debido a que ambos ángulos están opuestos. Entonces ahí voy a decir, el trabajo va a ser entonces la fuerza de 86,82 por la distancia que está recorriendo, que en este caso la distancia sería de 30 metros por el coseno de 180 grados. Y entonces ahí obtendríamos el valor de el trabajo. Entonces sería 86,82 por 30 y por coseno de 180 grados, que es el ángulo entre ambos vectores. Y aquí a mí me sale menos 2604,6 joules. Este sería el trabajo que se realiza entonces. Y ahí tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora, permiso, voy a desactivar unos audios. Ahí está. Bueno, este sería el punto A de mi ejercicio. El punto B me está pidiendo la energía potencial que tendrá el carrito cuando esté arriba. Entonces, ahí nosotros ya resolvimos el valor de la altura. Entonces, para poder hacer el punto B de este ejercicio, para el punto B del ejercicio, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Decimos aquí que la energía potencial gravitatoria, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser masa por la gravedad por la altura. Por tanto, nos quedaría la potencial gravitatoria igual a la masa, que es de 50 kilogramos. Voy a usar gravedad 10 y por la altura. Y mi altura era de 5,21 metros. Entonces, de esa manera obtenemos la energía potencial gravitatoria. Por ende, la potencial gravitatoria sería 50 por 10 por 5,21, que tenemos entonces 2605 joules. Y como ven aquí, nos coincide con el valor del trabajo, ¿ok? Enseguida vamos a ir viendo esos detalles. El carrito entonces aquí tiene 2605 joules más que en la parte de abajo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Sería entonces la cantidad de energía que hay que aportar según el resultado del punto anterior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el detalle. Y para el punto C del ejercicio me pide la velocidad a la que va a llegar a la parte baja de la rampa el carrito si lo dejamos caer. Bueno, en el punto más alto de la energía, en el punto más alto de la rampa tenemos que empezar a trabajar nosotros. Entonces, aquí podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos trabajar nosotros en primer lugar resolviendo mediante cinemática, porque podemos hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahí podemos trabajar con el valor de la fuerza, que ya obtuvimos la fuerza peso, que es la que va a hacer bajar al cuerpo. Podemos optar por eso. Sabemos que por segunda ley de Newton, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Podemos tener la aceleración, tenemos el desplazamiento. Si tenemos el desplazamiento, ya podemos directamente reemplazar por el valor dado y vamos a obtener el tiempo.
sacando de la ecuación del desplazamiento de delta S, vamos a obtener el tiempo. Y cuando tenemos el tiempo podemos utilizar la ecuación de velocidad. Esa es una de las formas de hallar. Entonces ahí podemos ya trabajar con lo que son los conocimientos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es una de las opciones, ¿verdad? Pero aquí yo voy a optar por hacer por conservación. Siempre trabajar por conservación, incluso los problemas de las leyes de Newton, es muchísimo más fácil. Entonces, podemos trabajar más rápido aquí por la conservación de la energía. Y decimos entonces que en este punto, la energía mecánica, voy a trabajar por partes, ¿sí? Voy a hablar primero del punto más alto. Le voy a llamar punto A al punto más alto y le voy a llamar punto B al punto más bajo. En el punto A voy a tener entonces una energía mecánica A, que va a ser entonces la cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A, ya que estamos hablando de esas dos energías. Como sabemos, en el punto más alto, la velocidad entonces para nosotros va a ser nula. ¿Por qué? Porque ahí el cuerpo va a parar. Entonces simplemente vamos a tener nosotros en ese punto más alto la energía mecánica, entonces va a ser solamente mi energía potencial. Entonces ahí tengo energía potencial en el punto A. Y ese valor nosotros ya lo tenemos y era de 2605 joules. 2605 joules en ese punto. Luego voy a tomar el punto B y voy a decir energía mecánica en el punto B. Entonces otra vez cinética en el punto B más energía potencial en el punto B. Y como vemos aquí, para este punto, para el punto más bajo de todo lo que sería mi rampa o mi plano inclinado, sabemos que la altura aquí yo la voy a considerar nula. ¿Por qué? Porque esta es mi altura de referencia. Entonces aquí mi potencial es 0. Por ende, aquí decimos energía mecánica en el punto B es igual a la cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Tenemos la masa que es de 50 kilogramos, entonces decimos 1/2 por 50 por la velocidad en el punto B al cuadrado, y ahí obtenemos entonces lo que es la energía mecánica en el punto B, que sería igual a 25 por la velocidad B al cuadrado. Bueno, como ya obtenemos ahí el valor de nuestra energía mecánica en el punto B, sabemos nosotros que por conservación de la energía mecánica en el punto A es igual a la mecánica del punto B. Y entonces ahí ya decimos 2605 es igual a 25 por la velocidad en el punto B al cuadrado, es decir, 2605 dividido 25 es igual a la velocidad en B al cuadrado, raíz cuadrada para ambos miembros, y obtenemos la velocidad en el punto B. Y me sale 2605 dividido 25, que sería de 10,2 metros por segundo. Entonces ahí obtenemos ya la velocidad en el punto B, que es la velocidad que nos solicita el ejercicio. Les voy a enumerar también como para que tengan en cuenta aquí qué hay que hacer si es que vamos a ir a partir del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Porque esto sería, por ejemplo, una forma de pedirle a nuestros chicos conocimientos previos, ¿verdad? O conocimientos anteriores, si es que se quedó fijada las clases anteriores. Por ejemplo, por cinemática nosotros, por movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos decir que en este caso la fuerza que va a actuar aquí va a ser nuestra fuerza peso, y esa fuerza nosotros ya la teníamos, que es de aquí 86,82 newton. Como tenemos la fuerza, podemos aplicar aquí el siguiente punto, que va a ser hallar por la segunda ley de Newton, hallar la aceleración. Entonces directamente decimos aceleración igual a fuerza sobre masa. El siguiente punto que se puede trabajar aquí sería ya directamente delta S igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración tiempo cuadrado para hallar el tiempo. Y una vez que se tenga el tiempo, directamente llevar a la ecuación de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y tenemos aquí la velocidad. Esto también serían otros pasos que podemos seguir para llegar al mismo resultado. Pero así como les estaba diciendo, trabajar, para mí al menos,
trabajar este tipo de ejercicios, es mucho más fácil y yo creo que a los chicos también les gusta cuando se trabajan en menos pasos, ¿verdad? Entonces, hacer en forma más corta el ejercicio para ellos siempre es más conveniente y si es que ellos entienden, es mucho mejor. Se podría determinar a partir de Torricelli, según aquí, disculpen, no estoy leyendo todas los mensajes, me cuesta leer mientras estoy resolviendo, les voy a ir respondiendo conforme el profe Freddy vaya resolviendo los ejercicios siguientes. Habría que probar también. Ahí, por ejemplo, necesitas tener, vas a decir entonces velocidad, y te va a quedar lo mismo, te va a quedar otra vez la ecuación, porque aquí, al hacer, perdón, no se está moviendo esto, ahí, porque aquí quedaría entonces la cinética, te quedaría masa gravedad por altura de este lado es igual a 1 medio masa velocidad cuadrado. Entonces te va a quedar la ecuación de Torricelli. ¿Por qué yo no optaría por trabajar por Torricelli? Porque sería decirle directamente al chico que le encajonás con Torricelli y le decís, acá usas Torricelli, y a veces sería interesante explicarles por qué es que resulta la ecuación de Torricelli. Entonces, ahí también habría que analizar, es correcto, se puede usar Torricelli, pero habría que analizar qué nos conviene que utilicen ellos o cómo nos conviene que entiendan el ejercicio de modo a que sepan qué ecuación utilizar, ¿verdad? Ese también es un punto que tendríamos que tener en cuenta. Así entre paréntesis, ¿verdad? Es la misma cosa que explicarles, por ejemplo, que la velocidad de caída de un fluido se hace con Torricelli, pero no es directamente que se saca de la ecuación de Torricelli, sino que eso se estudia a través del teorema de Bernoulli, por ejemplo, ¿verdad? Entonces serían ese tipo de detalles. Sí, cuesta más, el tiempo que uno toma es más amplio, se tarda más, pero si tratamos de hacer siempre a partir del teorema básico, también nosotros ahí vamos repasando con ellos conceptos, ¿verdad? Que es un detalle bastante, como le estábamos diciendo, útil e importante. Bueno, voy a pasarle ya la palabra al profe Freddy porque luego yo tengo otros ejercicios que resolver y no me gustaría que no nos alcance el tiempo. Ahí te paso, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. En el puerto, una grúa levanta un automóvil que pesa 900 newton hasta la cubierta de un barco a 8 metros de altura en 12 segundos. Calcula el trabajo realizado y la potencia aplicada por el motor de la grúa. Primero hay que calcular trabajo y según los datos empezar a analizarlo. Profe Ramona. Bien. La expresión de trabajo es fuerza por distancia. Como la fuerza es en dirección vertical, utilizaremos peso. Es decir, trabajo va a ser peso por la distancia. Reemplazando los valores, 900 por la altura que viene a ser 8 metros, nos resulta que el trabajo es de 7.200 joules. A partir del trabajo, vamos a calcular la potencia. La potencia es trabajo sobre variación de tiempo. Reemplazando los valores, tendríamos potencia es igual a 7.200 dividido 12, es decir, 6.000 watts. Este tipo de problema es de complejidad simple, es aplicación directa de fórmula. Bien, ya respondemos las preguntas. Siguiente problema. Una bomba de agua tiene una potencia teórica de 10 a la sexta watt. ¿Con qué fuerza debe elevar el agua si rinde al 70% y tarda 0,8 minutos en elevarla a 200 metros? Vamos a ver la solución de este porque parece bastante extenso. Con los datos de la potencia total y el rendimiento calcularemos primeramente la potencia útil. Como rendimiento es potencia útil dividido potencia teórica o total, despejando tenemos que potencia útil es rendimiento por potencia total. Reemplazando los valores, nos saldría que
como nos dijo, 70%, 70 entre 100 es 0,7. Ahora, multiplicando esto por la potencia total o teórica, nos sale que la potencia útil es de 700.000 watts. A partir de acá, utilizaremos la ecuación de potencia es igual a trabajo sobre variación de tiempo. ¿Por qué recurrimos a esto? Porque nos pide la fuerza. Ahí vamos a reemplazar otra vez trabajo por su ecuación que es fuerza por distancia. A partir de ahí reemplazamos los valores. Potencia útil sería 700.000 por 48, que es mi variación de tiempo, dividido la distancia. Y tenemos una fuerza de 168.000 newton. Y ya tenemos la pregunta respondida que nos pidió el problema. Y aquí en este ejercicio, por ejemplo, también tenemos bastantes ecuaciones que se van aplicando y se van haciendo despejes, ¿verdad? Despejes progresivos. Entonces, también se podría considerar como de complejidad intermedia ya este tipo de ejercicio donde ya nuestros alumnos tienen que ir haciendo despejes anteriores para poder ir trabajando. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejemplo dice: una carretilla cargada con ladrillos tiene una masa total M y se jala con una velocidad constante por medio de una cuerda. La cuerda está inclinada a un ángulo θ sobre la horizontal y la carretilla se mueve a una distancia d sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinético entre el suelo y la carretilla es μc. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? ¿Cuánto trabajo efectúa la cuerda sobre la carretilla? ¿Y cuál es la energía perdida debido a la fricción? Bueno, este ejercicio voy a trabajarlo de nuevo con ustedes. Aquí, por ejemplo, por la facilidad, nada más que me da la tableta, es que yo trabajo con ustedes los ejercicios más largos, ya que es más, por decirlo así, da más gusto esto, ir trabajándolo así paso a paso, solo por eso. Solo por esta facilidad de que a mí me toca trabajar este tipo de ejercicios. Bueno, en este caso, nosotros en el ejercicio no nos da un esquema. Yo les coloqué aquí un esquema ya para poder ir trabajando con el mismo. Bueno, el esquema me responde de la siguiente manera. Me dice que hay una masa o una carretilla, en este caso me dice, cargada con ladrillos. Bueno, yo supuse un esquema nada más así simple y directo, donde me dice que esto posee una masa M y se jala con una velocidad constante. Si me dice velocidad constante, como sabemos, la derivada de una constante de 0, por ende, a velocidad constante, aceleración nula. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a ver ya en el siguiente punto por qué es que vamos a tomar la aceleración nula. Me dice que la cuerda está inclinada a un ángulo θ sobre la horizontal, o sea que aquí yo voy a tener mi ángulo θ y la carretilla se va a mover una distancia d, o sea, va a tener un desplazamiento d, que puedo llamarlo de aquí hasta aquí y esto va a ser mi desplazamiento d. Me habla de que hay un coeficiente de fricción cinético, o sea que cuando esto se mueve va a haber un coeficiente. Voy a tener entonces un coeficiente de fricción. Ahora bien, voy a colocar después ese punto. ¿Qué tenemos que hacer aquí para poder hallar la tensión de la cuerda? Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que trazar aquí un diagrama del cuerpo libre. Es decir, voy a tener aquí mi diagrama donde esto va a ser mi tensión y mi tensión la voy a descomponer en función a mi horizontal, porque yo estoy trabajando ahora en el plano horizontal. Entonces aquí voy a obtener la tensión en la horizontal, que va a ser T sub X, y voy a obtener la tensión en la vertical, que va a ser T sub I. Entonces, de esta forma voy a tener aquí T sub X y T sub I. Sabemos también que como todo cuerpo que está en la superficie va a estar afectado por la normal, o sea, va a tener la fuerza de reacción del plano de apoyo, que es la normal. Y también este cuerpo va a estar afectado por la fuerza peso. Como hay un coeficiente de fricción, vamos a tener también nosotros aquí una fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a tener una fuerza opuesta. La tensión va a hacer que el cuerpo se deslice en este sentido
Por ende, voy a tener una fuerza de rozamiento que va a estar en sentido opuesto. Y aquí ya me habla de que es una fuerza de rozamiento cinético. Bueno, voy a colocarle la C. Esto depende mucho del libro. Hay libros que en vez de energía cinética les pone la K mayúscula, por ejemplo, pero como se usa mucho la K en lo que es la constante y compañía, entonces yo opto siempre por poner la S. Entonces acá va a ser fuerza de rozamiento cinética. Bueno, y me pide la tensión en la cuerda. Para poder hallar la tensión en la cuerda, en este caso podemos utilizar directamente nosotros el esquema o el diagrama de cuerpo libre que hicimos aquí. Y como me dice que hay una velocidad constante, yo voy a saber que para mi punto A, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en dirección al desplazamiento, es decir, las fuerzas horizontales, tiene que ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Por el hecho de que la velocidad es constante. Y otra vez, la derivada de una constante es 0, sabemos entonces así que la aceleración es nula, o sea, es 0. Por ende, aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0. Ahora, de aquí podemos decir entonces que la tensión en X menos la fuerza de rozamiento cinética, fuerza de rozamiento, es igual a 0. Por ende, aquí puedo escribir directamente yo la tensión en X, que va a ser igual a mi fuerza de rozamiento cinética. Entonces mi Tx, acá ya voy a ser rápida, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando el ángulo está de esta manera, entonces tenemos la función coseno, por ende voy a escribir directamente tensión por el coseno de tita. Y aquí mi fuerza de rozamiento ya sabemos que es mu cinético por la normal. Como hay un solo coeficiente, voy a dejarlo así, ¿sí? Directamente. Del gráfico obtenemos que la normal, en este caso, va a ser lo que estaba haciendo el profe Freddy hace rato. Por eso es que solemos decir nosotros que decir que la normal es igual a peso no es correcto, porque aquí, por ejemplo, ya vemos eso, normal no es igual a peso, sino normal va a ser igual a lo que sería entonces mi peso menos la tensión en el eje vertical, o sea, la tensión en I. Entonces ahí nosotros ya podemos decir mu por la normal, que va a ser entonces peso menos la tensión en I. Quedaría de esta manera. De ese modo vamos a obtener entonces tensión por el coseno de tita igual a mu por el peso. Y el peso, en este caso, voy a dejarlo entonces como masa por gravedad menos la tensión en I, que sería menos la tensión por el seno del ángulo implicado. ¿Por qué? Porque en este caso sabemos que la tensión en I o la tensión en la vertical podemos nosotros proyectarla también aquí para formar el triángulo rectángulo y quedaría como el cateto opuesto. Entonces ahí tenemos la función senoidal. De esa manera, como nos pide la tensión, entonces aquí necesariamente tenemos que hacer la propiedad distributiva, mu por masa por gravedad menos mu por la tensión por el seno de tita. Entonces, al llevar al otro miembro, me quedaría tensión por coseno tita. Matemáticamente ya sabemos que no es aquí que llevamos al otro miembro, ¿verdad? Pero es una forma práctica que utilizamos, sino que se suma a ambos miembros la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, a modo de ir aclarando este tipo de detalles nada más. Solo que por practicidad decimos pasamos al otro miembro o realizamos la operación opuesta en el miembro opuesto, ¿verdad? Entonces aquí sería más mu por la tensión por el seno del ángulo, que me daría mu por masa por gravedad. Entonces, teniendo factor común de la tensión, obtenemos coseno más mu seno tita, y aquí me va a quedar mu masa por gravedad. Entonces la tensión ahí ya la tenemos directamente. Y la tensión responde a la siguiente ecuación. Mu por masa por gravedad dividido lo que sería el coseno de tita más mu por el seno de tita. Entonces ahí ya tenemos un ejercicio de complejidad progresiva para nuestros chicos, porque aquí ya vamos, aquí en primer lugar hablamos de leyes de Newton, ¿verdad? Que es lo que hablamos la semana anterior, la clase anterior. Entonces aquí ya aplicamos lo que aprendemos en leyes de Newton en primer lugar. Bueno, ese es para el punto B que me pide la tensión.
el punto A. Para el punto B del ejercicio me solicita hallar el trabajo. Me pregunta cuánto trabajo efectúa la cuerda sobre la carretilla. Entonces, como me está pidiendo el trabajo que se efectúa sobre la carretilla, yo tengo que hallar el trabajo de cuál de las fuerzas. En este caso, voy a tener que hallar el trabajo de mi fuerza horizontal, porque es la que va a hacer que el cuerpo se mueva. Entonces aquí yo voy a decir para mi punto B que el trabajo va a ser igual, voy a usar Tao, yo estoy acostumbrada más a usar Tao como trabajo. El trabajo va a ser igual entonces al trabajo de la fuerza horizontal, que sería la TX. Entonces voy a tener acá T sub X por el desplazamiento que realiza el cuerpo. Entonces aquí voy a decir el trabajo realizado en la horizontal va a ser igual entonces Tx, que ya sabemos que es igual a T por el coseno del ángulo, coseno tita, por mi desplazamiento. Entonces aquí voy a obtener el trabajo y aquí tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Yo necesito utilizar aquí mi función, tengo que reemplazar por mi función T, ¿verdad? O sea, el valor de T. Entonces, si yo reemplazo por mi valor de T, voy a decir lo siguiente, voy a decir mu por la masa por la gravedad dividido el coseno del ángulo más mu por el seno del ángulo. Esto es multiplicado por el coseno del ángulo y multiplicado por mi desplazamiento. Entonces aquí voy a decir, voy a tratar de hacer un poco más pequeña mi ecuación. Entonces aquí voy a decir el trabajo va a ser entonces mu por masa, por gravedad, por coseno del ángulo, por el desplazamiento. Esto sería coseno del ángulo más mu por seno del ángulo. Aquí podemos trabajar con las propiedades trigonométricas y puedo multiplicar y dividir toda mi expresión por un mismo valor para que este no cambie. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, a modo de dejar una expresión un poco más corta, por decirlo así. Voy a colocar aquí coseno dividido coseno. Entonces si hago esto, no altero a mi fracción. Por ende, aquí me va a quedar que el trabajo va a ser entonces, si hago de esta forma, entonces me va a quedar lo siguiente. Yo puedo optar, aquí creo que tuve un pequeño error, disculpen, porque aquí lo que yo quiero hacer es simplificar el coseno. Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es 1 sobre coseno y 1 sobre coseno en cada una de en el numerador y denominador. Entonces multiplico esto por esto y me quedaría entonces mu masa gravedad por el desplazamiento en el numerador. Y en el denominador, si hago lo mismo, me va a quedar coseno tita por 1 sobre coseno, me queda 1, más mu por seno tita dividido coseno me quedaría tangente de tita. Entonces, de esa manera obtengo el valor del trabajo un poco más simplificado, ¿verdad? Ese es a modo de trabajar un poquito nada más con la parte trigonométrica. Y para el punto siguiente, el punto C, me pide la energía perdida debido a la fricción. Y la energía perdida debido a la fricción ya sabemos que se puede trabajar como el trabajo de la fuerza no conservativa. O sea, yo puedo decir que la energía perdida en este caso me va a responder a lo que sería la variación de la energía cinética. Esa sería mi energía perdida en este caso. Y directamente yo puedo escribir que la variación de la energía cinética, o es decir, el trabajo, nosotros sabemos que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, pero como aquí, como ya dijo el profe Freddy hace rato, el trabajo cuando se realiza por lo que es la fricción, entonces va a tener sentido opuesto a mi desplazamiento. Por ende, yo aquí voy a decir, la energía perdida va a ser entonces menos la fuerza de rozamiento por la distancia, por el desplazamiento. Por ende, aquí me quedaría entonces la variación de la energía cinética igual a menos mu por la normal por el desplazamiento. Entonces aquí va a ser la variación de energía cinética igual a menos mu. Mi normal ya sabemos que era igual a
A ver, voy a usar lo que me daba ya hace rato. Voy a usar directamente esta parte, ¿sí? Para acortar la situación. Entonces voy a decir masa por gravedad menos la tensión por el seno de tita. Y esto es por el desplazamiento de nuevo. Entonces ahí voy a sacar los valores y me queda variación de la energía cinética menos mu por el desplazamiento, masa, gravedad, menos la tensión que es mu, masa, gravedad, sobre coseno de tita más mu seno de tita por el valor del seno de tita. Y aquí otra vez lo único que nos resta es trabajar ya con la parte trigonométrica nuevamente. O sea, podemos ir llevando el valor de esta manera. Como en el punto anterior dividimos todo entre 1 sobre coseno, acá podemos hacerlo 1 sobre seno. Entonces sería en este caso masa gravedad menos mu masa gravedad por seno tita sobre coseno tita más mu por el seno de tita. Entonces aquí me quedaría directamente, si hago otra vez lo mismo que hice en el punto anterior, para tener una expresión un poco más simplificada, puedo hacer multiplicando por 1 sobre seno y dividiendo por la misma expresión. Entonces ahí ya obtendría el siguiente valor, que es la variación de la energía cinética igual a menos mu por el desplazamiento, y esto me queda masa por gravedad menos mu masa gravedad me quedaría en el numerador, y en el denominador me queda entonces coseno sobre seno, que me da cotangente, ¿verdad? Cotangente de tita más mu. Entonces ahí de esa manera yo ya puedo obtener una expresión mucho más simplificada. Inclusive, lo que también puedo hacer es sacar factor común masa-gravedad. Entonces, variación de energía cinética va a ser menos mu por la distancia, por la masa a la gravedad. Y voy a hacer lo siguiente ya de una vez. Como aquí yo tengo el signo menos, este menos lo voy a distribuir en el paréntesis de modo a que esto me quede de la siguiente forma. Me quedaría entonces mu sobre cotangente tita más mu más cotangente tita, y aquí me quedaría menos 1. Entonces ahí yo tengo una expresión mucho más simplificada. Cuando yo le doy este tipo de problema a mis alumnos, yo ya les doy las respuestas. O sea, le digo, demostrar que la tensión en la cuerda es tanto. Luego les digo, demostrar que el trabajo que efectúa la cuerda sobre la carretilla es tanto. Y por último, demostrar que la energía perdida debido a la fricción es tanto. Entonces ellos ya saben a lo que tienen que llegar, ¿verdad? Entonces sería una forma también de darles ya, de inducirles, por decirlo así, a la respuesta, ya que este tipo de ejercicios no son ejercicios muy comunes. Entonces le podemos inducir ya al resultado del ejercicio dándoles como forma de demostración. Ahora, el siguiente ejercicio que quiero ver, que voy a volver a ver yo con ustedes, ya es un ejercicio de conservación nuevamente. Este ejercicio me parece que es muy importante de trabajarlo, es muy interesante debido a que en este ejercicio se trabaja con todos los tipos de energías que se pueden tener. Aquí en este ejercicio vamos a tener todos los tipos de energía que se trabajan. A ver, no sé si ahí se me quedó colgada mi pantalla, disculpen. Es este ejercicio donde me habla de un bloque de 2 kilogramos situado sobre un plano inclinado áspero. Está conectado a un resorte de constante elástica 100 Newton por metro. Se suelta el bloque, que está en reposo, cuando el resorte no está deformado y la polea tiene una masa de 2 kilogramos y un radio de 0,5 metros. Una vez que ya nos da la masa de la polea o radio de la polea, ahí ya se trabaja con la energía cinética de rotación. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies en contacto es de 0,1, determine la velocidad de la masa cuando ésta descendió 10 centímetros sobre el plano inclinado. Considere que el momento de la polea con respecto a su centro de masa es la I, que sabemos que la I en este caso es el momento de inercia de la polea, y el momento de inercia de la polea, o sea, el momento de inercia del centro de masa de la polea
es de 1/2 masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado. Este tipo de ecuaciones, por ejemplo, se dan dependiendo del esquema que se utiliza. Normalmente, incluso hasta en los exámenes de ingreso, si es que llegan a salir, se les da a los chicos la ecuación del momento de inercia del centro de masa. ¿Por qué? Porque el momento de inercia depende de la figura, depende si tenemos un cilindro, si tenemos una esfera, si tenemos un anillo, si tenemos, por ejemplo, una polea sería un disco. Entonces, cada figura tiene su respectivo momento de inercia del centro de masa. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio y a mí me gusta mucho porque es un ejercicio donde se colocan todas las energías que se puedan trabajar en un sistema. Bueno, en este ejercicio, por ejemplo, me da ya el bloque y vamos a decir entonces aquí sí ya voy a trabajar de otra manera con lo referente a la conservación de la energía. En el punto anterior, en el ejercicio creo que era 4, había colocado la energía primero por partes y luego recién le junté. En este caso voy a trabajarla todo de una vez como para que vayamos notando cuál de las energías es la que se va a ir simplificando, cuál es la que se utiliza y cuál no. Bueno, cuando nosotros tenemos una polea y esa polea la tenemos que trabajar y tenemos que incluir su centro de masa, entonces ahí vamos a ir diciendo energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Por ende, la energía mecánica que yo voy a trabajar va a ser la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Entonces voy a decir energía cinética. Voy a sumar primero energía cinética en el punto inicial más la energía potencial en el punto inicial. Esto es igual a la energía cinética en el punto final más la energía potencial en el punto final. Cuando nosotros trabajamos o cuando en el ejercicio me habla de que hay rozamiento, nosotros en la parte final de la ecuación, o sea, donde colocamos los parámetros finales, le tenemos que colocar al trabajo de la fuerza de rozamiento. Se le coloca de este lado. En la parte final se le suma el trabajo de la fuerza de rozamiento en la parte final, no así en la parte inicial. Ahora, aquí nosotros tenemos que desglosar cada una de nuestras energías. ¿Cómo vamos a ir desglosando? Bueno, primeramente voy a desglosar lo referente a la energía cinética. Entonces aquí voy a decir energía cinética debido al movimiento inicial más la energía cinética de rotación inicial. ¿Por qué? Porque ahora mi polea está moviéndose y el ejercicio me induce a que tengo que tener en cuenta la rotación de la polea. Luego, a eso le voy a sumar la energía potencial. Y como tenemos un resorte, como vemos aquí, nosotros tenemos que sumarle entonces la energía potencial gravitatoria inicial más la energía potencial elástica inicial. Y ahí ya tenemos las 4 energías en el punto inicial. Esto a su vez es igual a la energía cinética final, es decir, en vez de energía cinética final, yo voy a escribir otra vez lo mismo que escribí aquí, o sea, cinética final de movimiento más cinética rotacional final. Así. Ahora a esto le tengo que sumar de nuevo la energía potencial, es decir, más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica, puse inicial, tiene que ser final, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Una vez que hagamos todo esto, ya podemos ir simplificando lo que no nos sirve, ¿verdad? Lo que no hay en el sistema. Por ejemplo, cuando empieza o cuando está en esta posición, el cuerpo, ya sabemos que ahí el cuerpo no posee energía cinética, la velocidad es nula. Tampoco hay movimiento de la polea, es decir, la velocidad, la energía cinética rotacional también es nula. Ahora, no tenemos tampoco no tenemos tampoco energía potencial elástica porque al estar en esta posición sin bajar aún la masa, el resorte no se está moviendo, o sea, no está generando energía. Por ende, la potencial elástica también es nula. Ahora,
cuando el resorte se estire y esta masa llegue hasta el punto más bajo donde pide el ejercicio, ¿qué va a pasar? La energía potencial gravitatoria final se vuelve cero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer la siguiente consideración que hicimos hace rato. Nosotros acá necesitamos tener en cuenta la altura en la que se encuentra el cuerpo, y para poder tener en cuenta esa altura tenemos que utilizar solamente el pequeño triangulito que voy a armar aquí. ¿Por qué? Porque yo en un punto voy a tener que colocar el deslizamiento y en otro punto la altura, y ya sabemos que son dos cosas diferentes. Entonces voy a hacer ya mi cálculo auxiliar aquí. Aquí voy a tener el valor de H y este va a ser mi desplazamiento que va a sufrir desde aquí hasta el suelo. Entonces acá yo puedo decir que seno de tita es igual al cateto opuesto sobre mi desplazamiento. Entonces aquí mi altura va a ser igual a mi desplazamiento por el seno de tita. Ahí ya tenemos el valor de la altura. Elegimos este problema de modo a hacer a recordar lo que ya se hizo en el problema anterior, ¿sí? Entonces, ahora aquí tenemos energía potencial. Voy a ir escribiendo todo lo que me sobró, por decirlo así. Energía potencial gravitatoria inicial es igual a energía cinética de movimiento final más energía cinética de rotación final más la energía potencial elástica final más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces aquí voy a decir masa por gravedad por altura inicial es igual a mi energía cinética final, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más la cinética de rotación. La ecuación de la energía cinética de rotación es igual a 1/2 de lo que sería el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad angular es igual a la velocidad del cuerpo dividido el radio. Entonces, de esta manera es mi velocidad angular. Acá nos vamos a lo que aprenden nuestros chicos en la parte de ondas, de ondulatoria. La velocidad angular, velocidad sobre radio. Entonces, aquí voy a tener mi energía cinética de rotación final igual a 1/2 del momento de inercia de la polea por omega al cuadrado. Más lo que sería 1/2 de la constante elástica por la deformación de mi resorte al cuadrado, más el trabajo de la fuerza de rozamiento, que sabemos que es fuerza de rozamiento por distancia. Entonces acá ya podemos ir desglosando nuestra ecuación. ¿Cómo voy a ir desglosando? Bueno, si nosotros nos fijamos aquí, el primer detalle que tenemos que cambiar es el detalle de la altura. Primer detalle que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la altura, pero sí tenemos el desplazamiento. Entonces, acá yo directamente voy a escribir masa por gravedad por el desplazamiento por el seno de tita. Es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2. Y el momento de inercia de la polea me dice que es igual a 1/2 masa de la polea por el radio. Es decir, 1/2 masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado por omega cuadrado, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado, más 1/2 de K por X. Y acá tenemos que mirar qué voy a colocar en vez de la X. Como vemos nosotros en este caso, nuestro valor de nuestra X, es decir, lo que se va a estirar mi resorte, responde a la misma cantidad del deslizamiento que va a tener acá. O sea, si yo me deslizo 5 centímetros, aquí se va a deslizar, se va a estirar también 5 centímetros. Entonces acá, en vez de la X, yo puedo colocar directamente la distancia al cuadrado, el desplazamiento, mejor dicho, más lo que es mi fuerza de rozamiento, es decir, mu por la normal por el desplazamiento. Entonces acá directamente voy a ir reemplazando ya lo más rápido que pueda. Masa gravedad por el desplazamiento por seno tita es igual a 1/2 masa velocidad final al cuadrado más 1/4 de la masa de la polea
Y aquí directamente podemos simplificar y me queda velocidad final al cuadrado más 1/2 de K por el desplazamiento cuadrado más lo que sería mu por la normal. Y ya directamente la normal, nosotros sabemos que como es un plano inclinado, aquí mi normal es igual al peso en I, y peso I va a ser masa, gravedad, coseno. Entonces aquí, masa, gravedad, coseno tita por mi desplazamiento. Entonces, acá lo que tenemos que nosotros hallar es directamente nuestra velocidad final. Y como ven, este tipo de ejercicios al menos son ejercicios donde yo tengo que incluir todo lo que sé de energía. Acá se incluye todo. Acá no se obvia prácticamente nada, como ustedes ven. Bueno, debido a que ya estamos llegando a nuestras 2 horas de trabajo de hoy, entonces aquí yo les dejo a cargo ya de ustedes, a los que quieran terminar luego este ejercicio. Lo que tenemos que hacer aquí es directamente hallar la velocidad final. Ya tenemos prácticamente todo despejado, ya nada no nos queda como incógnita. Y simplemente aquí nos falta reemplazar por los valores y despejar la velocidad final, que es lo que solicita el ejercicio. Muchísimas gracias, compañeros. Le paso la palabra al profe Freddy. Sí, gracias, profe. A los 39 que estábamos, ahora estamos 32, le agradecemos. Siguiente clase tendremos el jueves. Siguiente clase tendremos el jueves. A los compañeros les quiero decir que no solo estamos dándole exclusivamente lo que corresponde a un curso o a un nivel. Damos correspondiente a los planes o al programa, pero un poquito más. Es que nuestra idea es que ya vamos, digamos así, un poquito más de lo que sabemos. A eso estamos apuntando. Es que he visto nomás que algunos compañeros dijeron no corresponde, pero no es que no corresponde, es porque queremos hacerlo más y cada día más contenidos nuevos, algo que vamos aprendiendo. No más eso, y que eh, la profe Ramona va a estar hablando con relación a eso. Profe. Bueno, con respecto a las actividades para esta primera parte, como nosotros, por ejemplo, tenemos 4 horas sincrónicas y 16 horas asincrónicas, entonces nosotros vamos a enviarles desde esta tardecita, noche más o menos, cuando ya tengamos todo, ya el video y todo. Pasa que para convertir el video tarda más de 2 horas y media a veces. Entonces, al convertir todo eso, le vamos a alzar de una vez todos los materiales referentes a esta primera unidad. La siguiente semana vamos a trabajar con ustedes termometría, calorimetría y dilatación, ya esos 3 puntos en uno solo. Vamos a trabajar el próximo jueves y sábado, pero sí, desde esta noche ya va a estar la actividad. El profe Simón y el profe Freddy se van a encargar de alzar los indicadores de trabajo, pero sí, esta vez ya vamos a decirles qué número de problemas nos gustaría que ustedes nos envíen. El comentario que les voy a hacer es el siguiente también, debido a que muchos compañeros nos dicen esta época es muy pesada, hay mucho trabajo, todos estamos en esa situación, entonces les vamos a dejar en el Classroom la actividad y le vamos a dejar abierta hasta el 15 de noviembre. O sea que ya va a depender del tiempo de ustedes para que vayan organizándose de modo a que podamos nosotros para ese 15 de noviembre ya tener todos los trabajos de ustedes y antes del 30 de noviembre ya podamos nosotros enviarles sus respectivos certificados, ya que eso a veces nos apura un poquito, puesto que en diciembre siempre hay concurso y cosas así, entonces para que se puedan incluir ese certificado ya. Entonces por eso es que queremos cerrar el 15 de noviembre. Pasado ese 15 de noviembre, lastimosamente vamos a tener que descontar las horas asincrónicas no cumplidas. Bueno, y nada más que eso, no sé si es que alguno de los compañeros quisiera hacer algún comentario o tiene algún detalle que quisiera recomendarnos, le escuchamos, o también nos pueden dejar en el chat
o bien nos pueden dejar también en el Classroom en el número que está habilitado, no hay ningún problema. Si ustedes quieren dejarnos algún comentario, alguna recomendación, estamos para escucharles, porque la idea aquí ayudarnos entre todos, ayudarles también a ustedes y también nosotros aprender de ustedes. Así que no sé si es que alguien nos quiere dar algún comentario o si nos quiere dar alguna recomendación, les escuchamos. Bueno, me parece que no hay. Profe Freddy, no sé si... No, y no, nos queda solo agradecerle y así como dijiste, profe Ramona, que se comuniquen con nosotros por los canales correspondientes. O sea, hay tres. Ahora mismo por el chat, después por el Classroom o por el número habilitado, vamos a responderle con certeza que vamos a responderle. Así mismo, Así que le profe. agradecemos, sí, le agradecemos hoy la asistencia, digamos así, la concurrencia. Y yo creo que los demás, como hoy una compañera esta mañana me dijo que él ya no pudo asistir el jueves pasado, pero estaba asistiendo esta mañana a la clase pasada, ¿verdad? Así que creo que los compañeros que no entraron hoy van a estar asistiendo el video de esta clase de hoy. Sí, y queremos dejarle una pequeña votación también para saber qué les pareció estos 2 días de clase. Solamente qué tal les pareció la clase y si les gustaron los materiales que utilizamos. Solamente 2 preguntitas para poder ir mejorando también nosotros. Y como les dijo el profe Freddy, si es que ustedes quieren dejar alguna recomendación o hacernos algún comentario con respecto a las clases, estamos para escucharlos. Así que aquí les dejamos un minutito para que puedan, por favor, contestarnos. Esto también nos sirve a nosotros para enviar al IFD. Muchísimas gracias también por sus comentarios y les pido disculpas si es que no les respondemos a todos sus preguntas cuando lo hacen en el chat, pero hoy nos costó un poquito más ya que estamos solo dos dando la clase. Ya fue un poquitito más costoso dar la clase y leer y a mí me costaba también porque yo iba manejando el material, iba ahí mostrándoles yo mientras el profe les iba explicando, ¿verdad? Entonces, eh, por eso nada más nos costó un poquito hoy responderles sus preguntas, pero si ustedes desean también nos pueden dejar sus preguntas dentro del chat o en los canales habilitados. Bueno, muchísimas gracias compañeros. Gracias a los que acá voy a tener que cerrar ya la votación. Les agradezco y que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo el jueves. Si es que quieren prender su cámara, por favor, les agradeceríamos para otra vez sacar una fotito. Ya tenemos una foto más linda de la clase anterior. Les vamos a ir alzando después al Classroom para que ustedes también tengan eh, un espacio de fotos ahí. Bueno, hoy parece que estamos menos personas con la cámara, así que ahí sacamos. Muchísimas gracias, compañeros. Y nos encontramos entonces el día jueves, nuevamente a las 18 horas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy lindo fin de semana. Compañeros, hasta luego, hasta el jueves. Muchas gracias.